Luego de haber visto Ascaris, ahora en la segunda helmintiasis tricocephalosis. Esta parasitosis es otra de helmintiasis que afecta al hombre desde tiempos inmemoriales, lo que se ha comprobado por el hallazgo de huevos en una momia de 3300 años antes de Cristo. Presenta una amplia distribución geográfica, aunque predomina en las zonas cálidas y húmedas de los países tropicales. El agente etiológico se localiza en el colon, en donde causa patologías de intensidad variable de acuerdo al número de parásitos y las condiciones del huésped. Agente etiológico: los tricocéfalos son nematodos en forma de látigo, cuya parte delgada anterior se incrusta en la mucosa del colon. Viven entre 1 y 3 años. Los huevos tienen una morfología muy característica, con tapones en los extremos. Trichuris trichuria o tricocéfalo deriva su nombre del griego trikos, que significa pelo, debido a la forma de la parte anterior. Es un gusano blanco de aproximadamente 3 a 5 centímetros de largo. Los machos, como en casi todos los alimentos, son más pequeños que las hembras. La parte anterior es delgada y ocupa 2/3 partes del parásito. El torso posterior es más grueso y en conjunto simula un látigo. La hembra termina en forma recta en su extremo posterior, mientras que el macho tiene una curvatura pronunciada y está provisto en este extremo de una espícula copumatriz. Vamos a ver las figuras. Trichuris trichuria, adultos machos y hembras. Nótense la diferencia del extremo posterior curvo en el macho y recto en la hembra. Trichuris trichuria, adulto en forma de látigo. El extremo posterior es curvo por ser macho. Trichuris huevo fértil, huevo larvado. Trichuris trichuria, extremo posterior del parásito macho se observa la espícula copulatriz. Extremo posterior de la hembra. Ciclo biológico. El hombre se infecta al ingerir huevos embrionados. La larva se libera en el intestino y en el colon se convierte en parásito adulto. El huésped elimina huevos con la materia fecal. Estos huevos se embrionan en la tierra. Los huevos embrionados contaminan aguas y alimentos. Colitis amebiana, asociada a tricocefalosis. Trichuria, prolapso rectal sangrante. Y tratamiento. Vamos a leer todo el texto ahora. Cerca de la espícula copumatriz o copulatriz, cerca de este órgano se encuentra la cloaca, donde desemboca el aparato genital masculino. El tubo digestivo se inicia en la boca, que es pequeña y provista de una lanceta diminuta, la cual continúa con el esófago formado por un tubo rodeado de glándulas unicelulares en forma de cadena, y le sigue el intestino, que termina en el ano, cerca del extremo posterior. El esófago está en la parte delgada del parásito, mientras que el intestino y los órganos genitales ocupan la parte gruesa del parásito. El aparato genital es muy desarrollado, principalmente en las hembras. El útero termina en una vagina corta que desemboca en un orificio vulvar situado cerca de la unión de la parte delgada con la gruesa. Los huevos son muy característicos y fáciles de identificar. Miden aproximadamente 25 micras de ancho por 50 de largo, de color café, membrana doble y tapones en los extremos. El ciclo de vida es otro geoelemento cuyos huevos se embrionan en la tierra, son infectantes por vía oral y las larvas dan origen a parásitos adultos en el intestino sin hacer ciclo pulmonar. Los huevos sin embrionar salen al exterior con las materias fecales del hombre, en cuyo caso no son todavía infectantes. Cuando caen en la tierra húmeda con temperatura entre 14 y 30 grados, desarrollan larvas en un periodo de 2 semanas a varios meses para convertirse en huevos infectantes por vía oral. Los huevos permanecen embrionados en la tierra por varios meses o años siempre que no haya sequedad del suelo. Los terrenos húmedos y sombreados son los más propicios para su diseminación. La infección es por vía oral, lo cual sucede al ingerir huevos embrionados. Estos llegan a la boca con tierra, alimentos, aguas, etc. En el interior del aparato digestivo, los huevos sufren ablandamiento y sus membranas se liberan larvas en el intestino delgado, las que penetran a las glándulas del Lieberkühn.
en donde tienen un corto periodo de desarrollo y luego pasan al colon, al cual maduran y viven aproximadamente de 1 a 3 años. Los gusanos macho y hembra se enclavan por su parte delgada en la mucosa del intestino grueso, órgano en el que producen la patología. Esta penetración la hacen ayudados por una lanceta retráctil que le permite profundizar hasta quedar fuertemente enclavados. Después de copular, la hembra produce huevos fértiles que salen con las materias fecales para reanudar el ciclo. Se calcula que después de ingerir huevos embrionados se obtienen parásitos adultos con capacidad de producir huevos en un periodo de 1 a 2 meses, o sea, periodo prepatente. Cada hembra produce entre 3.000 y 20.000 huevos por día. Patología y patogenia. La mayoría de las infecciones presentan patología muy leve, consistente en lesión traumática local con edema y hemorragia en el punto donde cada parásito perfora la mucosa del colon. En infecciones intensas puede haber colitis, rectitis y presentarse de prolapso rectal. Ocasionalmente se pueden localizar en el apéndice. La principal patología producida por los tricocéfalos proviene de la lesión mecánica al introducirse parte de la porción anterior de la mucosa del intestino grueso. Esta lesión traumática causa inflamación local, edema y hemorragia con pocos cambios histológicos. En niños con infecciones crónicas se ha detectado aumento de inmunoglobulina E circulante y en la mucosa del colon se han encontrado elevadas cantidades de histamina y mastocitos. La gravedad de la patología es proporcional al número de parásitos. En casos graves existe una verdadera colitis y cuando hay intensa invasión del recto asociada a desnutrición, puede presentarse el prolapso de la mucosa rectal. La pérdida de sangre que ocurre en los casos de infecciones severas se debe a hemorragia causada por la colitis y el prolapso rectal. Aunque el tema de la ingestión de sangre por estos parásitos ha sido controvertido, se acepta que realmente no son hematófagos. Enfermedades concomitantes que causan colitis o rectitis como las amebiasis agravan las lesiones de la tricocefalosis. Las ulceraciones producidas en la amebiasis o en otras enfermedades pueden confluir en las lesiones que causan los tricocéfalos y aumentar de esta manera la patología de la enfermedad. Ocasionalmente los parásitos pueden introducirse en el apéndice y causar inflamación de este órgano. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los casos son de intensidad leve y personas sintomáticas. En infecciones medianas e intensas se produce dolor cólico y diarrea. En las formas más graves y especialmente en los niños desnutridos hay disentería y ocasionalmente prolapso rectal. Las infecciones leves, especialmente en adultos con buen estado de salud, no originan síntomas y se diagnostican por el hallazgo ocasional de huevos al examen coprológico. Las infecciones de intensidad media producen dolor de tipo cólico y diarrea ocasionales. Al palpar la fosa ilíaca derecha puede encontrarse sensibilidad. La sintomatología franca se encuentra en caso de parasitismo intenso y es especialmente grave en niños desnutridos, en quienes el cuadro clínico se caracteriza por disentería similar a la amebiana o de otras etiologías. Los síntomas principales son dolor cólico, diarrea con moco y sangre, pujo y tenesmo. Cuando este cuadro clínico se presenta en forma grave en niños desnutridos que tienen hipotonía de los músculos perineales, relajación del esfínter anal, la mucosa rectal inflamada y sangrante se prolapsa debido al hiperperistaltismo y al frecuente esfuerzo de la defecación. La mucosa prolapsada permite por los parásitos y está expuesta a sufrir traumatismos que aumentan la hemorragia además de infecciones secundarias. La tricocefalosis intensa contribuye a la desnutrición y puede causar enflaquecimiento, anemia, baja estatura y alteraciones cognitivas. Se ha descrito la presencia de dedos en palillo de tambor en niños con tricocefalosis crónica intensa como consecuencia de la desnutrición. Diagnóstico se hace por examen coprológico con recuento de huevos. En casos de rectitis o prolapso rectal se pueden observar los parásitos adultos adheridos a la mucosa. El diagnóstico clínico es imposible de hacer en las formas leves y medianas. En los casos intensos con cuadro disentérico debe hacerse un diagnóstico diferencial con amebiasis y otras parasitosis, disentería basilar, colitis ulcerativa, etc. Cuando se presenta el prolapso a causa de esta enfermedad se observan con frecuencia los parásitos enclavados en la mucosa. La confirmación del diagnóstico debe hacerse por identificación de los huevos en las materias fecales. Es importante correlacionar el número de estos con la intensidad de la infección, para lo cual se utilizan los métodos de recuento de huevos. Se considera de manera aproximada que infecciones con menos de 1000 huevos por gramo son leves. Cifras entre 1000 a 10.000 huevos por gramo constituyen infecciones de intensidad media y las que presentan más de 10.000 huevos por gramo pueden considerarse intensas. Algunos estudios han demostrado que deben considerarse muy intensos aquellos por encima de 30.000 huevos por gramo. Es posible calcular aproximadamente el número de parásitos adultos existentes en el intestino con base en los recuentos de huevos dividiendo por 200 la cifra de huevos por gramo. De esa manera, una infección asintomática con un recuento
de 1000 huevos por gramo equivale a 5 parásitos en el colon. En adultos y niños bien nutridos pueden existir infecciones de intensidad mediana sin que haya sintomatología. La rectosigmoidoscopía permite observar los parásitos localizados en la mucosa. Es indispensable que el médico y el laboratorista sepan identificar los parásitos adultos para poder hacer un diagnóstico correcto cuando son llevados por el paciente o extraídos en la rectosigmoidoscopía. Epidemiología y control predomina en zonas tropicales húmedas, pues los huevos en la tierra son sensibles a la desecación. Los programas de quimioterapia preventiva son menos eficaces que para Ascaris, pues los antihelmínticos tienen menos efectividad. La epidemiología de la tricocefalosis es muy similar a la de Ascariasis, pues es también una geohelmintiasis adquirida por vía oral. Las condiciones ambientales adecuadas como temperatura y humedad, así como factores relacionados con el huésped, siguen las características descritas en la epidemiología de la Ascaris, aunque hay menor frecuencia de tricocefalosis en las regiones tropicales áridas y mayor en las húmedas y cálidas. Debe notarse que los huevos de tricuris son más sensibles a la desecación que los de Ascaris. La prevalencia mundial de 2006 fue calculada en 795 millones de personas con esta parasitosis. La prevalencia de la tricocefalosis en los países endémicos de la región Caribe es de aproximadamente 30%, similar a la de la Ascaris. En Colombia la frecuencia de estas parasitosis fue de 50% en las cuentas nacionales en 1966 y rebajó a cerca de 35% en la de 1980. Posiblemente debido a la mayor utilización de antihelmínticos efectivos y al mejor saneamiento de las ciudades. En relación con intensidad de la tricocefalosis, en general predomina de las formas leves. Las infecciones intensas son más frecuentes en niños que en adultos. Las medidas de control recomendadas para la tricocefalosis son las mismas descritas para la ascariasis. Se han realizado programas de tratamiento masivo para eliminar tricocéfalos, principalmente cuando está asociada a ascariasis, utilizando los antihelmínticos de amplio espectro como son los benzimidazoles y la combinación oxantel-pirantel durante 1 o 3 días, aunque la efectividad de las dosis únicas es menor en tricocefalosis que en ascariasis. Tratamiento: los benzimidazoles deben usarse durante mínimo 3 días y producen curaciones de menos del 75%. Los benzimidazoles. Como el pirantel no es efectivo, es necesaria la combinación con oxantel durante 3 días. Las infecciones leves son sin manifestaciones clínicas, no requieren estrictamente tratamiento. Las infecciones medianas y severas deben tratarse siempre. Los siguientes medicamentos se recomiendan: benzimidazoles son los antihelmínticos de preferencia para esta parasitosis. Estos antihelmínticos actúan en forma lenta y los parásitos muertos por el medicamento se demoran hasta 4 días para eliminarse. Aunque los benzimidazoles son teratogénicos, experimentalmente no se conoce este factor en humanos tratados con dosis terapéuticas. Sin embargo, las empresas farmacéuticas como precaución recomiendan no usarlas en embarazadas ni en menores de 1 año. Los más utilizados son mebendazol, es el más antiguo de ellos. Se usa 12 de 100 miligramos 2 veces al día por 3 días para todas las edades, con aproximadamente 70% de curación. Este medicamento también puede administrarse a dosis única de 500 miligramos con curación de 40 y 75%. Con estos esquemas de tratamiento, la efectividad del mebendazol contra el tricocéfalo supera a los otros benzimidazoles. Albendazol se administra 400 miligramos por día durante 3 días. En programas de parasitación, la dosis única de 400 miligramos produce únicamente 10% de curación y reducción de huevos de 73%. Flubendazol se utiliza a dosis de 300 miligramos al día por 2 días y es efectivo y bien tolerado con alta tasa de reducción de huevos. Pirantel. El pirantel es eficaz para ascariasis y oxiurasis a dosis única de 10 miligramos por kilogramo. Para uncinariasis se usan la misma dosis por 3 días y no es efectivo para tricocefalosis. Oxantel, este antihelmíntico se consigue como medicamento independiente en pocos países, en otros se encuentra combinado con pirantel. El oxantel es efectivo en tricocefalosis a la dosis única de 10 miligramos por kilogramo en las formas leves durante 3 días en las moderadas y severas. Este medicamento no es efectivo en ascariasis ni en uncinariasis. Oxantel-pirantel, esta combinación comercialmente conocida como Quantrel, es efectiva contra los 4 nematodos intestinales más frecuentes: Ascaris, tricocéfalos, uncinarias y oxiuros. Ivermectina tiene efecto moderado para tricocéfalos con curación de 11% y reducción de huevos al 59%, por lo cual no es recomendada en esta parasitosis. Otras medidas terapéuticas: el tratamiento inmediato de prolazo rectal consiste en la reducción manual de la mucosa prolapsada previa extracción de los parásitos visibles utilizando técnicas asépticas para esta maniobra. El tratamiento de fondo para el prolazo es la corrección del estado nutricional y la curación de la parasitosis. Si existen anemia u otras parasitosis asociadas, recurrir al tratamiento adecuado. Continuaremos con uncinariasis.